Aprovecho para daros las gracias por venir a este evento que vamos a hacer, que será una primera conferencia desde que estoy al cargo de la delegación de Sevilla, y creo que se va a hacer una conferencia muy interesante que nos la va a dar el profesor de la Escuela de Solís, además colegiado del Colegio Andaluz, Jesús Bocio. Y aquí le presentamos Jesús Bocio, adelante. Muchas gracias, Carlos. Pues nada, señores, lo mismo que Carlos, ¿no? Gracias por la asistencia, especialmente a los que venís de fuera, porque ha hecho un día de lluvia de perro, ¿eh? Y la verdad es que me ha sorprendido que vengáis tanta gente. Yo esperaba menos con el día que ha hecho, ¿no? Pero bueno, y jugando al Betis en casa, ¿eh? En fin, la conferencia la voy a comenzar hablando un poco de los materiales de impresión, ¿eh? El primero del que vamos a ver es el alginato, que es la sal sódica del ácido algínico. Esto se obtiene de las algas marrones o pardas, que se encuentran distribuidas por todos los océanos del planeta de manera muy abundante y a la cual pertenecen una serie de familias, ¿no? Es un polisacárido, y su uso está muy extenso, En la alimentación, en la industria alimentaria, pues se emplean como estabilizantes, gelatinizantes, y estabilizantes alimentarios. En medicina se emplean pues para toma de impresiones principalmente, tanto en traumatología, para las prótesis ortopédicas de extremidades superiores e inferiores, para prótesis oculares en oftalmología, en fin, para todo tipo de impresiones, la mezcla del alginato, en el tema de impresiones, la mezcla se hace de agua y polvo, nos vendrá presentado en polvo. Primero se echa el agua y luego se echa el polvo. Si lo hacéis al revés, la mezcla es muy complicada. El tazón de alginato, como lo veis, es ese azul que hay ahí. Es de un material más duro, plástico duro, que el tazón de escayola, y se bate sobre las paredes, hasta conseguir una pasta homogénea. Tradicionalmente en los laboratorios dentales se ha empleado como material de duplicado rápido, cuando tenemos que duplicar un parcial después de haberlo paralelizado y queremos obtener un duplicado en escayola. Hay otros materiales para duplicar que son mucho más exactos, pero tenemos que esperar más tiempo, tal. Entonces cuando nos hace falta un duplicado rápido siempre hemos utilizado el alginato como material duplicado. Cuando lo utilizamos para esto hay que tener la precaución de meter el modelo en agua, porque el alginato absorbe el agua completamente, y entonces no hay quien despegue el modelo primario del alginato de la cubeta. Entonces hay que primero saturar el modelo de escayola de agua antes de tomarle la impresión con alginato, y así obtenemos un duplicado de una manera rápida. No es muy exacto, pero más de una vez pues nos ha sacado un apuro. Es un hidrocoloide irreversible. Eso de reversible e irreversible, luego veremos hidrocoloide reversible. Irreversible no hay que confundirlo con reutilizable. O sea, aunque sea reversible, una vez que se ha tomado una impresión, hay que desechar el material que se ha utilizado para esa impresión. Reversible quiere decir que tiene la capacidad de pasar de estado sol a estado gel tantas veces como se quiera, no que se reutilice lo que nos ha sobrado, lo que está dentro de la cubeta después de tomar una impresión, entre otras cosas porque son un magnífico caldo de cultivo para las bacterias, y no es buena idea reutilizarlo. Y lo irreversible es que una vez, por ejemplo, el alginato, una vez que ha conseguido el estado sólido, es imposible que vuelva a gelatinizar. El alginato no fragua, el alginato gelatiniza, se produce una gelificación, que es otro procedimiento químico diferente. Entonces al contacto con agua fría, pues se produce eso. Tiene un problema al gelatinizar, que es que el excipiente que produce, el producto secundario de la gelatificación, como se saca del ácido algínico,
que se sacaba de las paredes celulares que se encuentran en las células de las algas marrones, va a producir ácido algínico. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de proceder al vaciado, porque el ácido algínico ataca las escayolas. Entonces, si vaciamos directamente la escayola sobre el alginato sin hacer un tratamiento previo, que ahora os explicaré cómo es, pues nos puede quedar la superficie de la escayola con aspecto terroso, como de tiza, con el cambio dimensional que esto conlleva y los problemas que luego nos podemos encontrar de úlceras en la mucosa y de historia una vez que hayamos terminado nuestra prótesis. Entonces, muchas veces le echamos sin razón la culpa a nuestro amigo Juanfra, por aquí presente, diciendo, vaya birria de escayola que me ha vendido Juanfra. Y la culpa no es de la escayola, es del ácido algínico que desprende todo alginato. Entonces, antes de proceder a vaciar una impresión de alginato, tenemos que neutralizar la acción que podría ejercer sobre la escayola el ácido algínico que va a ir expulsando. Ahí eso es muy fácil, o utilizamos agua de la recortadora y lo limpiamos con agua de la recortadora, posteriormente lo enjuagamos y procedemos al vaciado, o bien le damos una lechada de escayola muy fluidita, luego lo enjuagamos debajo del grifo y procedemos al vaciado. Entonces el ácido algínico lo van a utilizar el primer inmersión en agua de la recortadora o la lechada de escayola que le demos. La presentación, de esto sabe ahí el hiperdental, el señor, si alguien le quiere consultar algo luego y lo tenéis. La presentación depende del fabricante, pues os vais a encontrar muchísimas gamas de colores y de sabores y de historias, incluso de recipientes, ¿no? Yo los conozco por lo menos, según el fabricante, con una presentación en lata, en una lata de metal, también en recipientes de plástico, tipo así como Tupperware y tal, y también en sobres, ¿no? Como esos que están ahí encima de la mesa. Bien, eso en cuanto al alginato. También decir que una vez que realizáis la mezcla, según el fabricante, eso va a fraguar en 1 o 2 minutos. Dependiendo del fabricante va a tardar más o va a tardar menos. Si vais a duplicar varios modelos y queréis a la vez, ¿no? Y queréis más tiempo de trabajo, hay un truco que es, en vez de echar el agua del grifo, tener el agua fría. Mientras el agua esté más fría, más tiempo va a tardar en gelatinizar, ¿no? Y en verano pues os va a dar un poco tiempo de trabajo, así que es buena idea tener una botellita con agua metida en la nevera del laboratorio, para cuando vayáis a utilizarlo si queréis alargar el tiempo de trabajo. Por lo demás, nada más, en cuanto al alginato, nada más. Bueno, antes de empezar con la silicona, os voy a decir que cuando yo acabe la conferencia, se abrirá ruego y pregunta por si os ha quedado alguna duda, entonces yo no tengo prisa, vosotros me preguntáis todas las dudas que den. Bien, silicona. La silicona químicamente es vinilsiloxano, eso es una cadena de vinilsilosano, y la silicona, cuando se le echa el activador, se convierte en polivinilosiloxano, es decir, se unen estas cadenas de vinilsilosano y entonces es cuando eso endurece. Siliconas hay de dos tipos, de adición y de condensación. Las de condensación son las que hemos utilizado de toda la vida de Dios en los laboratorios, para hacer llave, para poner frente, para proteger los cuellos de los dientes, la técnica de muflado de las completas. En fin, no voy a dar marcas comerciales, luego se la preguntáis a Fran. En fin, y la presentación que tiene es un tubo de catalizador, la silicona cataliza, es un tubo de catalizador en un recipiente tipo tubo de pasta de dientes, de un color intenso, azul, rojo, según el fabricante, y la masa en un cubo de plástico. Entonces, mezclándolo en las proporciones que el fabricante indica, que eso es importantísimo, aquí cuando utilizamos materiales de impresión siempre hay que remitirse a las especificaciones del fabricante. Y cuando utilizamos una escayola, cuando utilizamos cualquier elemento en el laboratorio, nos va a dar unas prestaciones siempre y cuando utilicemos las proporciones que el fabricante dice. Si lo hacemos a ojímetro,
pues entonces cambiarán los tiempos de fraguado, cambiará todo ese tipo de cosas. Bien, las siliconas de adición hace años se utilizaban nada más que para toma de impresiones en la cavidad bucal. Actualmente hay siliconas de adición en laboratorio para realizaciones de encías blandas y para hacer impresiones, o mejor dicho, duplicados de precisión, para técnicas mixtas de puente fijo con atache de bola combinado con un esquelético. Entonces, para fabricar el esquelético tenemos que tomar una impresión de las bolas y entonces eso es silicona de adición. Bien, la diferencia entre las siliconas de condensación y las de adición, aparte de que es mucho más exacta en cuanto a los detalles, la de adición es que la de condensación deja como residuo alcohol etílico, en poca cantidad, pero al fraguar deja alcohol etílico de residuo, y la de adición no. Entonces está indicada para uso en boca siempre silicona de adición por ese motivo. Entonces la silicona de adición, según su densidad, tiene silicona pesada, silicona fluida y silicona muy fluida. La muy fluida es la que utilizamos en el laboratorio para los duplicados que acabo de explicar de los ataches y tal, cuando necesitamos algo de mucha precisión. Mezclamos al 50% los dos componentes y uno de los dos lleva al catalizador y el otro no. Al mezclarlo, pues cuando fragua, ¿no? Para uso en boca tenemos normalmente una silicona pesada, que viene en unos tarritos de plástico de tamaño mediano, de dos colores, que nos indican, al coger un color uniforme, al mezclarse los dos, con dos cartuchos paralelos, que se mezclan con un dosificador, que se pone la pistola en la punta, y es el que se utiliza para ponerlo en la boca del paciente o para echarlo directamente sobre, según si utilizamos una técnica directa o indirecta, sobre la silicona pesada que tenemos ya preparada en la cubeta. Bien, pues nada más. Ahora vamos a hablar de materiales de impresión. Ya voy a empezar con el mercaptano, que me da a mí más de eso. Mercaptano. El mercaptano es un polisulfuro de caucho, y la reacción de fraguado, cuando le echamos el activador que se produce, es un vulcanizado, como la rueda de un coche. Muy buenas. Entonces el vulcanizado es un proceso químico que dura mucho tiempo. O sea, el mercaptano no está fraguado ni termina de fraguar cuando se quita de la boca del paciente, sino que no termina de fraguar hasta pasada aproximadamente 8 horas, y sufre una distorsión dimensional grave a partir de la tercera hora. O sea, siempre no podemos tardar más de 3 horas en vaciar una impresión tomada en mercaptano, porque ya el cambio dimensional que se produce nos haría desecharla completamente, ¿no? Muchas veces habremos recibido en el laboratorio una impresión que la han vaciado ya y viene vaciada en mercaptano, y a lo mejor pues nos la han remitido un viernes por una mensajería y no nos llega hasta el lunes, ¿no? Y entonces vemos que ya la propia impresión se ha despegado del modelo de escayola y no encaja, y a lo mejor una cosa tan simple como un rebase, y decimos, si esto no encaja el modelo escayola, ¿cómo han vaciado esto? No, es que ha habido un cambio dimensional de tal calibre en el mercaptano que no nos sirve. Esto os lo digo para que sepáis que utilizar y saber las decisiones que tenéis que tomar en el laboratorio cuando se recibe una impresión en alginato o en mercaptano, que son materiales que hay que vaciarlo pronto. El alginato, volviendo a este material, cuando se saca de la cavidad bucal, que es un medio acuoso, en principio sufre una expansión, ¿no? Porque el alginato tiene querencia por el agua. El fabricante recomienda, según la marca, que esperemos un tiempo antes de vaciar la impresión, como entre media hora y 1 hora, según el fabricante del alginato. Y entonces es el momento ideal para vaciarlo. A partir de ese momento se ha compensado, porque primero ha expandido y luego empieza a contraer. Entonces en ese momento justo el momento ideal para vaciarlo. El alginato va a perder agua continuamente y va a producirse una distorsión. Tenemos que vaciarlo rápido.
no nos sirve un alginato que se haya tomado de un día para otro y demás. Podemos alargar un poquito ese tiempo guardándolo en un humidificador. Un humidificador es un aparato que tenga una atmósfera, sirve un tupperware que cierre herméticamente y que tenga un poquito de agua en el fondo y guardado en la nevera, pero eso no nos sirve para dejarlo para mañana, ni para pasado mañana, ni nada más. Bien, volviendo al mercaptano, como todos los polisulfuros, huele muy fuerte, en mi opinión, hasta desagradablemente. Bueno, y vosotros me preguntaréis, bueno, entonces, ¿qué virtud tiene el mercaptano? Porque da una definición muy buena, y es un material muy bueno, sobre todo para rebases y para prótesis parciales y completas y demás. El alginato también es un buen material para prótesis removibles. Da una definición aceptable, pero para prótesis fija no sirve. Vamos al último material del que vamos a hablar, que es el agar-agar. A mi amigo José Luis le gusta muchísimo, y bueno, es un material que está en desuso, pero todavía hay algún fabricante que luego, si queréis, porque yo en la conferencia no voy a hablar de fabricantes ni de marcas, entonces luego, si queréis, alguno está interesado y lo quiere probar, le preguntáis quién lo vende. Alguien lo fabrica todavía. Entonces el agar-agar era un material muy bueno, era muy agradable, pero necesitaba una manipulación muy esmerada y además con un procedimiento muy complicado. Era el material que se utilizaba para prótesis fijas, antes de que se aparecieran en el mercado las siliconas de adición. Entonces se tomaban las impresiones para prótesis fijas con el agar-agar y daba una precisión muy buena. La presentación que yo conozco, porque está en desuso, venía en una especie de tubo parecido al de la pasta de dientes metálico, y entonces ese sí era un hidrocoloide reversible, o sea, podía pasar de estado gel a estado sol y viceversa tantas veces como quisiéramos, con lo cual lo que quedaba dentro del tubo que no se había utilizado en esa impresión, pues se podía volver a poner en estado gel y utilizarlo en una impresión posterior, ¿no? El problema está en que eso gelificaba a 38 grados de temperatura, entonces había que mantenerlo a una temperatura constante de 38 grados, y luego se ponía sólido a la temperatura corporal, que como todos sabéis, pues sobre 36,5, 37 grados, entonces había que hilar muy fino a la hora de tomar la impresión, pero el profesional que dominaba la técnica de impresión con ese material conseguía una precisión muy buena, y como también es un hidrocoloide, pues había que vaciarlo rápidamente, tampoco podíamos esperar mucho tiempo antes de vaciarlo. Muy bien, pues con esto hemos terminado el tema de los materiales de impresión. O sea que toda impresión en mercaptano que os llegue pasadas 3 horas desde su toma, deberíais de desecharla, porque luego la prótesis, si la hacéis sobre eso, no va a tener la suficiente estabilidad en boca, va a bascular, va a hacer llagas, va a tal, luego hay que rebasarla, luego en fin. Y en alginato igual, ¿de acuerdo? Bien, cubetas. No hay impresión sin cubeta. La cubeta es el instrumento que primero nos ofrece el soporte para el material de impresión, para dar una rigidez y una estabilidad al material de impresión, y además nos permite tomar esa impresión en la boca del paciente. Bien, la clasificación de las cubetas, bueno, esto es difícil encontrarlo porque ya hay tantas que, en fin, yo la defino desde el punto de vista del material en el que están construidas, pues la encontraréis de metal y de plástico. Las de metal son todas esterilizables en autoclave. Las de plástico las hay desechables y las hay especiales para esterilización en autoclave. ¿Correcto? Eso en cuanto al material en que están fabricadas. Que por cierto, las de plástico esterilizables en autoclave son las que menos distorsión sufren cuando esterilizamos en autoclave una impresión de silicona. Luego hablaremos de la esterilización y la desinfección de los materiales. Bien, desde el punto de vista del diseño, pues las hay perforadas y lisas. La superficie de la cubeta es lisa o tiene agujeritos. Hay materiales que tienen muy buena adhesión a la pared de la cubeta, como la silicona,
o el mercaptano, y hay materiales que no la tienen tan buena, como el alginato. Entonces es preferible reforzar la adhesión del material de impresión con el instrumento que la soporta, que es la cubeta individual, utilizando, cuando utilicemos alginato, una cubeta perforada. Utilizarla con silicona, pues en principio da igual, pero la silicona se escapa por los agüeros, se gasta más silicona, que es un material mucho más caro, y entonces, bueno, pues bien, perforadas y lisas. Desde el punto de vista del tamaño, las hay para adultos, que la presenta el fabricante en 3 tamaños, grande, mediano y pequeña, para los diferentes tamaños de los rebordes alveolares que se encuentra el profesional que vaya a tomar la impresión, y cubetas infantiles que se utilizan para impresiones en ortodoncia, son más pequeñitas, para un niño de 6 años, de 7 años, de 8 años. Hay otras cubetas que ya no sé en qué apartado meterlas, ¿no? Unas son las cubetas para pacientes de dentado totales, que si las cortáramos en sección, pues tienen forma de reborde alveolar, no tienen un perfil cuadrado. Tenemos las cubetas sectoriales, que tienen su indicación, son muy cómodas para el paciente, porque al ser muy pequeñitas pues no le da fatiga ni produce otro tipo de problemas, y nos sirve para impresiones de una hemiarcada o de parte de ella. Evidentemente, si estamos hablando de ajustes oclusales, pues no sirven, pero hay aparatos como coronas provisionales y tal, que va a haber que hacerle un ajuste oclusal en boca, y otro tipo de aparatología que no interesa para nada el tema oclusal, como puede ser en ortodoncia un mantenedor de espacio banda ancha, ¿no? Entonces, bueno, molestamos menos al paciente, gastamos menos material, y para eso están indicadas. Y luego hay un tipo de cubeta, que son las cubetas desmontables para uso en técnica de cubeta fenestrada para prótesis sobre implante, que tiene la parte superior de la cubeta, son como unas plaquitas que tienen unos tornillitos y que son desmontables para que la cabeza del tornillo que coge el pilar de impresión al implante que tiene el paciente en boca, pues el profesional tenga acceso, porque si no, no podría sacar la impresión, lógicamente, ¿no? Tiene que quitar los tornillos para poder sacar eso, y que los pilares de impresión se vengan arrastrados, ¿no? Entonces se desmonta la parte que nos interesa para que asome eso y demás. Son carísimas y se usan muy poco, pero existen, Bien, la impresión. ¿Qué es una impresión? Pues una impresión es el registro en negativo de los dientes presentes en una arcada y de todos los tejidos adyacentes que nos interesan para la fabricación de la prótesis que vamos a realizar, como por ejemplo pues rebordes alveolares, fondos de vestíbulo, frenillos en el caso de un esquelético o de un parcial, todo lo que nos va a mediatizar el diseño que vayamos a hacer de la prótesis una vez terminada, ¿no? La impresión correcta tiene que definir perfectamente, y digo perfectamente, todos esos accidentes de la cavidad oral, que yo no me los puedo inventar, o sea, uy, aquí no me ha salido el fondo vestíbulo, no lo veo, pues nada, me lo llevo por delante y ya está, con el micromotor. Eso puede tener problemas de estabilidad, problemas de llaga, problemas, en fin, por supuesto, impresiones incompletas, impresiones que tengan errores flagrantes como poros, ¿no? Arrastre, y por supuesto impresiones en el caso del alginato o del mercaptano, donde vengan desprendidas ya la impresión porque ha pasado mucho tiempo y ha perdido estabilidad dimensional, nos vengan desprendidas de lo que es la cubeta. Eso en principio hay que desecharlo. Desecharlo no quiere decir tirarlo a la basura, quiere decir que tenemos que realizar una cubeta individual para tomar una segunda impresión. La cubeta individual todos sabéis cómo es, por lo tanto, y cómo se hace. No voy a explicar cómo se hace una cubeta individual, todos sabéis que ya se pone un espacio de cera y tal. Lo que sí voy a decir que con los materiales que tenemos en la actualidad yo recomiendo siempre que utilicemos acrílico, bien fotopolimerizable o bien autopolimerizable. El material de acetato da muy mala adherencia con el material de impresión, y la truba es demasiado frágil en mi opinión, y hay cosas mejores y más funcionales y más modernas, pero bueno, solamente decir esto. Bien,
Manipulación de la impresión. Bueno, hay multitud de congresos y tal, y de tratados, tanto a nivel de odontólogos, los odontólogos sí, como a nivel de protésicos, como el tema postural. Estamos hartos de escuchar que hay que mantener una postura correcta en el puesto de trabajo, con la espalda recta y tal, porque luego vienen los problemas de contracturas en la espalda y las hernias discales y esas cosas, ¿no? Que sepáis que somos la profesión con más índice de cáncer de pulmón que hay, en cuyo caso pues lo recomendable es trabajar con aspiración y por supuesto con mascarilla en el puesto de trabajo, para evitar enfermedades profesionales de tipo neumoconiosis, como por el sílice del polvo de escayola, por aspirar metales, en fin, la mascarilla imprescindible y por supuesto trabajar con aspiración. Eso sí lo sabemos todos. También sabemos todos que la luz de los focos tiene que ser lo que recomienda pues la legislación y el tema, para que no os pase como a mí, ¿no? Que vista cansada, tal y cual, en fin, y lo que nos pasa a todos, al final acaba pasándonos a todos. Entonces eso también lo sabemos. También sabemos mucho que podemos tener problemas en las manos. El otro día me estaba comentando Carlos, ¿no? Por temas posturales de la pieza de mano. O sea, siempre tenemos la costumbre de coger la pieza de mano en una postura y entonces acabamos con una tendinitis que al final se hace crónica del ligamento carpiano, y eso duele, pues a mí me ha pasado. Y si se hace crónico, pues ya lo tienes para siempre y tal. Hay que ir cambiando la pieza de mano de postura. Esto es como los tenistas, ¿no? Se les pone un brazo más gordo que otro. Pues al final sobrecargáis el ligamento y acabáis con un problema. Eso todos lo sabemos. Lo que no sabemos, y los odontólogos sí lo saben, y a los protésicos pues nunca tratamos las impresiones que nos llegan al laboratorio como si fueran gominolas. Las utilizamos sin guantes y así con la mano directamente. Bueno, pues que sepáis que las impresiones cuando salen de la cavidad oral pues vienen con una masa biológica, que vienen con ella, son portadoras, entonces a veces vienen con restos de sangre, sobre todo los trabajos más tontos y más pequeños, o sea, el típica compostura añadipieza, ¿no? Con una extracción previa o un tallado, y viene con restos de sangre y con restos de saliva. Por los problemas que estamos teniendo de inmigración y demás, de gente que está viniendo de África, subsaharianos y tal, se están viendo enfermedades que estaban prácticamente erradicadas, como la tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual como sífilis, que puede venir en la saliva perfectamente. Otro tipo de enfermedades de las que todos habéis escuchado hablar y asustan mucho, como puede ser VIH, como puede ser hepatitis A. El otro día me comentaba un compañero que se había hecho una analítica y que le había dado, que había pasado la hepatitis A y que él no había pasado la hepatitis A, ¿no? Que él nunca había sido consciente, pero la analítica decía que sí, que le había pasado. La B es más difícil cogerla, porque normalmente se transmite por agujas, en inyecciones. Pero en fin, las impresiones no las podemos tratar así. Para empezar, todos habéis ido a clínicas dentales y nunca habéis visto a un dentista trabajar sin mascarilla y sin guantes, pero nosotros recibimos la impresión en el laboratorio y ni nos ponemos guantes ni nos ponemos mascarilla, y hay que ponérselo, porque os va en ello la salud, y no solo la vuestra, sino la de los demás empleados del laboratorio, entonces, y de la familia, claro, entonces pues por supuesto hay que poner un mecanismo de barrera para manipular las impresiones, que son los guantes y la mascarilla. La mascarilla es por si acaso os despistáis y os lleváis la mano contaminada a la cara, que no os entre en la boca, y demás, no para que por el tema de la respiración, como era en el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, la mayoría de los materiales de impresión no se pueden esterilizar. Vuelvo al tema de las cubetas de plástico de las que hablamos antes, que eran esterilizables en autoclave. En autoclave podéis esterilizar una impresión de silicona. Toda esterilización o toda desinfección va a tener una repercusión sobre la impresión que tengáis. Vamos a sufrir una distorsión.
Normalmente, según el método de esterilización que utilicéis, será de un 0,3, un 0,4, incluso hasta un 0,7%. A mí el 0,7% ya yo utilizaría otro método. Un 0,3, un 0,4 lo consideramos aceptable, de distorsión. Entonces, la desinfección, hay un montón de sprays que venden los depósitos dentales y que están en el mercado para desinfectar las prótesis. Pueden ser a base de clorexidina, a base de etanol, a base de cloruro de amonio, que son todos desinfectantes potentes y que, siguiendo los tiempos estipulados por el fabricante, pues por lo menos se va a llevar por delante gran parte de la carga bacteriana que traiga la impresión. Eso se llama desinfectar, eso no es esterilizar, es desinfección, pero es lo que hay. No podemos meter en el autoclave un alginato, y la única manera de hacer una esterilización es meterlo en autoclave, 120 grados, y eso el alginato pues no. Entonces, bien, otra manera de desinfectar es una solución de hipoclorito al 10%, donde sumergimos nuestro alginato. No lo podemos dejar en agua el alginato porque nos va a chupar agua y se va a producir una distorsión. Meter y sacar en hipoclorito. El hipoclorito es lejía, una solución del 10% en agua, o una solución de betadine, todos conocéis, lo que tengáis niños, betadine, cuando se da un porrazo, el desinfectante que venden en la farmacia, una solución de betadine en agua, o de glutaldehído. Ahí tenemos que tener, para que se produzca la desinfección, nuestra impresión tiene que estar 30 minutos como mínimo sumergida en glutaldehído, así que el alginato pues no lo podemos desinfectar con glutaldehído, porque no lo podemos tener media hora remojado, Entonces, pero para otro material como puede ser una silicona, pues va muy bien desinfectarlo en glutaldehído 30 minutos. Bien, una vez que tenemos desinfectada y tratada nuestra impresión, pues la enjuagaremos bajo el chorro de agua abundantemente y ya procederemos a vaciarla. El protocolo a seguir, para que lo tengáis claro, en primer lugar, la eliminación de la biomasa, o sea, de todos los restos de sangre y saliva que pueda aportar la impresión. Lo ideal es hacerlo con un cepillo de pelo fino, y hacerlo en un recipiente aparte del fregadero, porque si lo hacéis directamente en el fregadero, lo que estáis haciendo es contaminar el fregadero y el tubo de decantación, que muchas veces huele fatal cuando vais a limpiar el tubo decantador, porque todas las bacterias se han reproducido ahí dentro, todas las que se han ido por el sumidero. Entonces lo mejor es hacerlo en un recipiente aparte y luego pues echarle un buen chorreón de lejía antes de tirar ese agua, antes de desecharla. Bien, una vez que hemos eliminado eso, pues procedemos a desinfectar o a esterilizar, y después pues procedemos a enjuagar el chorro de agua y a vaciar la impresión. ¿De acuerdo? Bien, vaciado de impresiones. Insisto, en la escayola, como en todo lo demás, hay que seguir las indicaciones del fabricante. Primero, porque toda escayola tiene un coeficiente de expansión que el fabricante nos indica cuál es. Y eso vale para las escayolas de fija, de tipo 4, como para las escayolas de removible de tipo 3. O sea, la escayola piedra normal para un parcial, también hay que seguir las especificaciones del fabricante. Si el fabricante dice que la escayola tiene un coeficiente, supongamos, de 0,2%, eso es si utilizamos la proporción polvo y líquido correcta que indica el fabricante. Si utilizamos la proporción a ojo, pues ya estamos metiendo ahí otra cosa incontrolable, ¿no? Si yo he estado haciendo el seguimiento de los alumnos en práctica en empresas, y la mayoría de los laboratorios que he vaciado pues hacen fija y tienen la máquina de vacío para batir escayolas. Si la tenéis, utilizarla, no solo para fija, sino para todo tipo de impresión. Os saldrá la escayola mejor tratada, más compacta y con muchas más prestaciones. Una vez que tenemos vaciada nuestra medida, no debemos dejarla reposando sobre la encimera del cuarto de escayola del laboratorio, porque el peso de la escayola, sobre todo si el material es frágil como el alginato, muchas veces nos distorsiona completamente los extremos distales de la impresión.
lo cual ahí vamos a estar falseando el modelo. Lo ideal es que la cubeta esté suspendida en el aire y la escayola fragua suspendida en el aire. Eso diréis, bueno, ¿y eso cómo se hace? Muy fácil. Ponéis en la pared de la escayola 2 listones, que pueden ser de aluminio o de madera, cogidos con espiche en la pared, y que entre listón y listón, de forma paralela, os quede un huequecito donde se inserte el mango de la cubeta. Es así de sencillo, insertáis el mango de la cubeta y dejéis que frague en el aire. Antes de que termine el fraguado, pero que ya está dura, pues entonces ya procedéis a pasar la impresión a la encimera o al azulejo, al cristal que tengáis, y zocalarla, antes de que termine la reacción de fraguado, pero con la escayola lo suficientemente dura como para que ya no sufra una distorsión. No es buena idea darle la vuelta recién vaciada para evitar que la fuerza de la gravedad y la escayola se derrame demasiado de la impresión y también nos produzcan distorsiones en los dientes, en las caras oclusales y cosas así. Bien, ya está, eso en cuanto al vaciado. Los registros de mordida. Esto es muy importante. Vamos a hablar de completas convencionales, mucosoportadas, para remitirnos al más difícil de todo. Por supuesto, no, cuando hablo de estos tipos de registros de mordida me estoy refiriendo a este tipo de prótesis. Vamos a ver, los registros de mordida no es una plancha base superior o una inferior en el caso de una completa bimaxilar, buscar la relación céntrica del paciente y muerda hasta que consigo la altura, la dimensión vertical que quiero. No, eso no es un registro de mordida, es un registro de relación céntrica y de dimensión vertical. El registro de mordida es algo mucho más complejo, que nos proporciona el laboratorio toda la información que necesitamos a la hora de elegir los dientes que vamos a montarle a ese paciente, y en ello nos va la estética de la prótesis. Y la estética de la prótesis nosotros no podemos saberla por otro método porque muchas veces no vemos al paciente y no vemos su cara. Entonces la prótesis puede estar técnicamente perfectamente realizada, pero luego en boca, que si el labio queda muy prominente, que si los dientes se me ven mucho, que si cuando me río enseño la parte de la aleta de resina más de la cuenta, que ese tipo de problemas. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera parte, el contorneado del rodete de cera. El contorneado del rodete de cera nos va a dar la situación postural del labio del paciente y por lo tanto su perfil, una vez que tenga la prótesis colocada en la boca. Y por supuesto esto quiere decir que nos va a dar la situación de nuestras caras vestibulares del grupo anterior. O sea, el paciente hay que contornear el rodete en boca porque yo no sé cómo le queda el labio. Yo tengo el articulador, que es una máquina, y nada más que yo ahí no veo todos los demás cosas que me interesan para que la prótesis quede bonita y el paciente quede con una sonrisa, que al fin y al cabo la estética depende de la sonrisa. Una prótesis terminada con una sonrisa agradable, esa es la prótesis estética, independientemente de que tenga una buena oclusión, que eso ya se sobreentiende. Pero una prótesis que el paciente tú la veas y dices, uff, qué raro queda esto, pues no. Bien, el contorneado lo primero. La dimensión vertical, por supuesto la céntrica, pues la mordida hay que tomarla en relación céntrica. Entonces pues hay que buscarle la céntrica al paciente y tomar la mordida en esa posición. Eso nos va a dar la posición de nuestros modelos en articulador. La dimensión vertical. La dimensión vertical, en el caso de un desdentado total en una completa bimaxilar, nos la va a indicar el paciente. Para la toma de dimensión vertical en otro tipo de prótesis, donde haya atache, donde haya cualquier tipo de implante para poner unos locators o para poner una barra de Ackermann o para tal, ahí sí podemos jugar con la altura y rehabilitarle completamente la altura. Entonces, pues claro, medimos desde el infraorbitario hasta la espina nasal, desde la espina nasal al mentoriano, y cuando las dos distancias se igualan, digo ahí. Entonces sí le rehabilito la dimensión vertical al paciente. Yo no puedo hacer una prótesis rehabilitándole completamente la dimensión vertical a un paciente que no lleve otro tipo de retención mecánica, nada más que mucosoportada y con un reborde muy reabsorbido,
porque esto es como todas las cosas, mientras más alto sea, más inestable es, y la lengua ahí, en una prótesis que tenga mucha altura de resina para rehabilitar la dimensión vertical, pues la misma lengua me la va a estar desestabilizando continuamente. Entonces el paciente la podrá usar para ir a misa, para pasear por la calle, para ir al parque, para ir pero para comer no. Entonces, que os quede claro que en mi opinión, y es una opinión personal, una prótesis dental tiene que sustituir la función masticatoria que proporcionaban los dientes naturales del paciente. O sea que primero tiene que ser funcional, y después de que sea funcional daremos la máxima estética posible. Si lo hacemos al revés, pues el paciente nos quedará estéticamente muy bien, pero no podrá comer. Entonces, en fin, básicamente vamos a resumirlo con que a menor altura de reborde alveolar, pues menor dimensión vertical, para que una prótesis completa bimaxilar, sin implantes y sin nada, que no es una sobredentadura, mucosoportada, funcione, tenga función. Entonces, bien, eso en cuanto a la dimensión vertical. La línea media. Hombre, la línea media hay que marcarla en el rodete de cera, porque en caso de completas unimaxilares, pues puede ser que no coincida con la línea media de los dientes remanentes de la arcada inferior, o que no coincida con el frenillo, o que no coincida con la papila interdentaria, porque el paciente presentara una línea media desviada cuando tenía dientes, antes de perderlos, ¿no? Entonces la línea media tiene que quedar justamente debajo de la nariz, porque si yo lo pongo con el frenillo y el frenillo el paciente lo tiene desviado, pues la línea media yo se la voy a poner, y entonces cuando el paciente sonría con mi prótesis, la línea media se le va a ver desviada, o sea que la línea media hay que marcarla. También la línea de los caninos, que el paciente en reposo se le mide la comisura de los labios y se marca. Sonrisa me la tienen que marcar, y esa es la que me va a dar la posición de los cuellos de mi prótesis, para que cuando el paciente sonría, pues presente una sonrisa agradable y no enseñe demasiado diente, ni demasiada encía, ni nada de nada. Y la línea de los bordes incisales, que junto con la línea de la sonrisa es la que me va a proporcionar la altura de la tablilla de dientes que yo voy a escoger. Con esos parámetros yo me voy a los dientes que ese paciente necesita, aunque yo no haya visto al paciente. Si no los tengo, estoy trabajando a ciegas, y luego nos encontramos los problemas en el laboratorio, ¿no? Los dientes son muy chicos, ponme unos dientes más grandes, los dientes son demasiado grandes, cámbiamelos de oclusión, ha ido muy bien, pero los dientes se le ven mucho, súbeme los dientes, y todo este tipo de problemas en reiteradas pruebas de dientes que se podían solucionar con un registro de mordida bien tomado. Bien, eso en cuanto al registro de mordida. En fin, como resumen de esto, pues diré que una prótesis terminada, una buena prótesis, por supuesto se sobreentiende que técnicamente está bien realizada. Cruzaremos los dientes posteriores, no los cruzaremos. Ten en cuenta que el maxilar superior se va a reabsorber hacia el centro y el inferior hacia abajo. Si el paciente lleva mucho tiempo de sentado, al final vamos a tener que cruzar, pero eso no influye en la estética. Pues la buena prótesis es la que recupera la función del paciente, y la que tiene una armonía con la cara del paciente y presenta una buena sonrisa, una sonrisa estética, una sonrisa agradable. Esa es una prótesis bien realizada, una prótesis que pase desapercibida, que vaya el señor por ahí por la calle, el portador de la prótesis, el paciente, y nadie le diga, hombre, ¿te has puesto los dientes por ahí? No, no, no. Que nadie se dé cuenta, que pase desapercibida, y la gente lo vea por la calle y vea una cosa natural. Esa es una prótesis estéticamente bien realizada. Para mí es eso, por lo menos. Yo no sé si mis compañeros opinan igual que yo. Bien, pues pasamos al articulador. Santi, por favor, ¿me pasas un articulador si hay por ahí? No hay articulador. Bueno, es lo mismo. O sí lo hay. Bien, pues vamos a hablar simplemente del articulador mal llamado de 3 puntas y correctamente llamado de valores medios. ¿Por qué se llama valores medios? Se llama de valores medios porque el fabricante lo construye sobre una media. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los articuladores de valores medios presentarán una trayectoria condílea de 30 grados con respecto al plano de oclusión, que es
cacharro ese de metal, el plano ese metálico que viene con el articulador, con respecto a ese plano, presentará 30 grados la trayectoria condilia, y el ángulo de Bennett estará a 0 grados, es decir, las dos ramas posteriores del articulador son paralelas, están a 0. Eso en un articulador semiajustable lo podemos programar. En un articulador de 3 puntas es una media. Es como decir que todos los españoles, vamos, que los españoles miden 1,74, pero claro, Pau Gasol es español y mide 2,15 m, ¿no? Pues estamos construyendo una prótesis a 0 y a 30, que es la media. Eso siempre que montemos sobre el plano, porque claro, si pegamos los modelos de nuestro registro de mordida y montamos sin el plano, entonces que si tengo el modelo inclinado para adelante, que si me ha salido un poquito doblado, que si lo tengo para atrás, que si entonces ¿qué registro de ángulo de Bennett y de trayectoria condilia estoy yo metiendo? El mejor articulador es la boca del paciente, y una prótesis correctamente realizada en un articulador de valores medios, por supuesto habrá que retocarla en boca, siempre, pero sobre todo en los movimientos excéntricos, protusivos a lateralidad, en trabajo y en balanceo, pero habrá que retocarla menos que si lo montamos de cualquier manera. Luego empezamos las caras oclusales en clínica, nos devuelven la prótesis, hay que montarlo bien. Entonces, en las prótesis completas bimaxilares vosotros me preguntaréis, bueno, ¿y cómo monto sobre el plano si esto me viene chafado? Bueno, pues lo único que podemos hacer es montar previamente el rodete superior antes de mandarlo para la toma de mordida, y ya tenemos un montaje previo del modelo superior. Y ya tenemos ahí nuestro escayola de montaje fraguada, con técnica de zócalo partido, bien explica, bien imanes, bien lo que queráis, pero ya tenemos el modelo superior montado con respecto al plano, y ahora mandamos las planchas base con nuestro modelo superior e inferior a donde sea, y ya nos vendrá, si es una prótesis bimaxilar, nos vendrá el registro de mordida y entonces lo colocamos sobre nuestro modelo superior, con las dos planchas base pegadas por la cera, y procedemos al montaje del modelo inferior y ya lo tenemos montado con respecto al plano. Si es un parcial, pues entonces no tenemos problema, porque los dientes remanentes pues nos dan la posición, ¿de acuerdo? Pues con esto se ha terminado la conferencia, así que vamos a abrir el apartado de ruego y pregunta por si alguien quiere preguntar algo.